para comentarlo. Ok. Vale. Vale, vamos a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve la pantalla? No, no, no se ve. No sé si se me escucha, pero... Sí, 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 te escucho, vale, te pues escucho. no. No, no lo vemos, Vale, Pablo. a ver, espera. Ah, Antes funcionó, Sí, debería funcionar, ¿no? A ver ahora. no, lo vemos en negro. No sé por qué. Vale. La opción de compartir, sabes que hay varias opciones cuando Sí, sí, compartes, sí. ¿eh? Sí, vale, estoy probando. Mm, Vale. A ver ahora. Sí, ahora sí. Sí, Perfecto. vale. Vale. ah, Vale, pues nada, empezamos. Nada, la idea de este webinar es ver un poco más en detalle Geonode. ¿Vale? Geonode es una de las herramientas que vais a utilizar en las prácticas. En concreto, la vais a utilizar en la última de las prácticas. Entonces, bueno, como normalmente siempre llegáis al final un poco más apurados y demás, pues nos parece interesante hacer este webinar más centrado en esta herramienta para que la veáis un poco más, porque además es una herramienta que yo personalmente creo que está muy bien, muy completa y que realmente os puede ser de mucha utilidad, más allá de lo que se ve dentro de la última práctica, que es una parte muy, muy pequeña. Vale. Em, si ves el diagrama este diagrama sería más o menos un esquema de una pequeña IDE o un pequeño SIG distribuido dentro de una organización. Y más o menos es lo que durante las prácticas vais montando, ¿no? Al final de las 5 prácticas tendréis esta arquitectura más o menos montada con un pequeño ejemplo, ¿no? Si os fijáis, vamos empezando en las prácticas, vamos de abajo hacia arriba, con la base de datos, que en este caso en las prácticas utilizamos Postgres, pero bueno, ya veis que podríamos utilizar cualquier otra. Luego la parte de GeoServer para visualizar a través de Internet la información geográfica. Y luego la última parte, que sería la que proporciona Geonode, que sería la parte de interfaz de usuario, ¿no? Lo que sería un pequeño geoportal ya abierto al público, tanto a público en general como también pues, a usuarios más avanzados, porque ya veréis que Geonode tiene también cosas avanzadas y cosas que se pueden hacer con él, no tanto como un GIS, pero bueno, sí que se pueden hacer pequeñas ediciones y pequeñas cosas, ¿no? Em, Eso, Geonode básicamente pues es una aplicación de software libre, como todas las que estamos utilizando en este módulo. Em, Tenéis una demo online que está muy bien en la página de Geonode. Perdón, antes de que me olvide. Em, este documento os lo voy a dejar subido a la plataforma en PDF, ¿vale? Es un documento resumen de todo lo que vamos a ver en el webinar, explicado un poco más en detalle. Entonces, bueno, está pensado también para que ahora durante el webinar no tengáis que tomar notas ni nada, porque bueno, todos los comandos y todas las instrucciones que vamos a ver están aquí detalladas, ¿vale? Entonces después lo colgaremos en PDF en el Moodle para que lo tengáis, ¿vale? Como os decía, en Geonode también en la página web, geonode.org, hay una demo que se puede probar, una demo online con 3 versiones diferentes, digamos.
la versión estable, que es la última versión de GeoNode en producción, que de hecho es un poco más avanzada que la versión que utilizáis en las prácticas, que viene incluida en los GeoLive. Luego estaría la de desarrollo, que sería pues la siguiente versión estable en la que se está trabajando y se están desarrollando cosas. Y luego la experimental, que es una pues con funcionalidades nuevas que está previstas que se metan en algún momento en el futuro, pero que todavía están muy, muy verdes, ¿no? Pero bueno, así podéis ir probando las diferentes versiones y ver pues qué novedades y en qué cosas se está trabajando dentro del proyecto para las futuras versiones, ¿no? Si probamos, por ejemplo, la estable, pues nada, aquí simplemente registraros, crear una cuenta y nada, podéis subir datos de prueba y podéis un poco pues ver cómo funciona GeoNode sin tener que instalarlo ni nada, ¿no? Vale, que sepáis que está ahí esa opción. Como digo, es una herramienta muy, muy interesante porque eso da esa capacidad de tener una especie de geoportal, incluso con servicios avanzados, y es muy, muy configurable a nivel de usuario. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Es decir, es una herramienta que si eres desarrollador o desarrolladora y sabes cómo programar, le puedes sacar mucho partido, se puede personalizar mucho y adaptar a un caso particular, pero sin necesidad de desarrollar, simplemente como un mero usuario un poco avanzado, se puede personalizar mucho y se pueden conseguir cosas muy chulas, ¿no? De hecho, en la web tenéis una galería con proyectos en los que se usa GeoNode y veréis que hay multitud de organismos y de entidades grandes que lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, este es un portal de Naciones Unidas, que es, pues, básicamente es un GeoNode personalizado en el que comparten pues, un montón de información geográfica. O sea que veis que es un proyecto realmente muy estable y muy utilizado, ¿no? Vale, y entrando un poco más en detalle en GeoNode, yo lo tengo arrancado, pero bueno, esto ya lo veréis en las prácticas, en los GeoLive, en la parte de Geospatial, en Browser Clients, tenéis aquí GeoNode, arrancar GeoNode, y aquí pues ya directamente os abrirá el navegador con la página principal de GeoNode, ¿vale? Que tiene esta pinta. En este caso yo ya lo tengo personalizado, digamos que ya sería como tiene que quedar una vez que hagáis la práctica, con estas pruebas de colores y el logo aquí de Gabinete de Emergencias dentro de nuestro ejemplo de emergencias que estamos haciendo a través de las prácticas. Pero bueno, esta es más o menos la pinta que tiene. Aquí abierto, vale. Para conectar toda esta arquitectura, ya veis aquí tenemos una arquitectura con varias piezas, como decía antes, con la base de datos, Postgres en nuestro caso, con el GeoServer que estáis montando entre la práctica 2 y la práctica 4, y luego el GeoNode. Para conectar todo esto, para que todas las piezas estén conectadas entre sí y GeoNode pueda visualizar las capas de información que tenemos en nuestra base de datos y que hemos publicado a través de GeoServer, pues todo eso se hace a través de un fichero de configuración. Vale. Si abrimos un terminal, decirme si se ve bien la letra. Si no, subo un poco. Si lo veis bien en la pantalla. Se ve bien, sí. Sí, vale. Pues si nos vamos a este directorio, aquí tenemos GeoNode. ¿Vale? Aquí tenemos los ficheros de configuración de GeoNode
Y el fichero principal de configuración es este settings.py, ¿vale? Que es un fichero de Python. PY es la extensión de los ficheros de Python. Este es el fichero general, donde están toda la configuración de Geonode. Y luego, además, tenemos un local settings que se utiliza para sobreescribir alguna configuración concreta que queremos crear, ¿no? A partir del settings, en lugar de modificar directamente el settings, que es un fichero muy grande, lo que podemos hacer es crear nuestro propio local settings y aquí ponemos solo las configuraciones que queremos modificar, ¿no? Si lo vemos, lo abrimos con el editor. Vale. Y aquí, básicamente, lo que se ha hecho, esto es una configuración que viene por defecto en el Osgeo Live. Ya veis que tiene, por ejemplo, la URL donde se arranca, Geonode directamente. Y luego aquí es como conectamos las diferentes piezas. Por un lado, la base de datos, ¿vale? Aquí veis que está conectado nuestra base de datos de Postgres, ¿vale? En el puerto en el que la estamos ejecutando. Tenemos conectado el GeoServer que hemos utilizado en la práctica 2, localhost 8082 GeoServer, pues ahí está conectado. Incluso por aquí abajo no está activado, pero tenemos también la configuración para conectar el GeoNetwork, la herramienta de metadatos también para conectarla. Y digamos que esta es la manera de conectar todas las piezas en esa arquitectura general. Por eso ahora cuando usemos el Geonode, veréis que podemos acceder a las capas que ya tenemos en nuestro GeoServer y en nuestra base de datos gracias a que ya tenemos esta conexión, ¿vale? Vale, esto por un lado. Ahora volvemos a nuestro Geonode. Me voy a loguear como administrador. Vale, ya estaríamos logueado. Esto, bueno, en la práctica 5 lo veréis con más detalle, pero bueno, básicamente en Geonode lo que podemos tener son capas de información geográfica, podemos crear mapas con esas capas, podemos añadir documentos y luego, bueno, podemos crear un sistema de usuarios y de grupos de usuarios para dar permisos según nos interese, pues a visualizar esas capas, a poder visualizar los mapas, crear mapas. Bueno, podemos jugar un poco con los permisos dentro de una organización como queramos, ¿no? Pues usuarios que simplemente puedan visualizar los mapas y las capas, incluso acceso público sin necesidad de loguearse, y también podemos crear usuarios que puedan editar, crear mapas, subir capas, etcétera, ¿no? Aquí en la parte de información tenemos las capas, los documentos y demás. Tenemos las opciones para subir una capa. Esto lo vais a hacer en la práctica 5. Cómo subir una capa, ver los mapas que hay o crear mapas, ¿vale? Estas serían las opciones básicas de Geonode, pero hay algunas opciones interesantes que os quiero enseñar ahora, que en la práctica, por ejemplo, no la vais a usar y no os hace falta, pero bueno, para que sepáis que está. En la parte de administración, yo ahora como estoy logueado como usuario administrador, aquí hay una parte que es admin, ¿vale? Si yo me voy aquí, lo que me abre es un sitio de administración avanzada de Geonode, ¿vale? Entonces, desde aquí, Geonode es una aplicación hecha en Python y en concreto en un framework de desarrollo que se llama Django, por eso aparece aquí esto de Django Administración. Es un framework muy potente para crear aplicaciones web en Python y tiene, pues eso, este panel de administración. Vale, bueno, no sé si se escucha de fondo, pero eso es granizo. Estamos típico tiempo gallego. Este es un panel de administración donde se puede personalizar absolutamente todo
referente a GeoNode, ¿vale? Cualquier personalización, por pequeña que sea, la podemos hacer desde aquí. Si os fijáis, en realidad, si volvemos a la vista normal del portal, las opciones que tenemos aquí de subir una capa o de subir un documento, o en la parte de mapas de crear un mapa, es como una especie de frontend, o es una especie de atajo para ir a estas opciones, ¿no? Entonces aquí están, pues eso, las más básicas, pero luego si queremos hacer cosas más avanzadas, pues nos venimos aquí a este panel de administración. Aquí, por ejemplo, tenéis el listado tenéis un listado de usuarios que se pueden crear directamente desde el otro lado, pero bueno, aquí tenemos un listado de usuarios. Las capas lo mismo. Aquí podemos ver capas, incluso estilos. Estos estilos son los estilos que se suben al GeoServer. Por ejemplo, cuando subimos un estilo desde GeoNode, realmente lo que estamos haciendo es como una fachada que lo que hace es crear un estilo dentro del GeoServer que tenemos conectado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el listado de capas. A ver si carga. Vale. Tenemos todo el listado de capas que tenemos. Están todas las capas que están en el GeoServer que vienen por defecto de ejemplo, y además, pues ya veis que hay aquí algunas de las capas que ya tengo enlazadas de la práctica 2 y de la práctica 4. Vale. Desde aquí podemos subir capas y también podemos eliminarlas, etcétera, ¿no? Aquí sería, pues, seleccionar una o varias capas, y aquí abajo tenemos en este menú, pues, lo que queremos hacer, ¿no? Pues darle permisos para unos usuarios u otros, o borrar capas. Una de las cosas que no podemos hacer, por ejemplo, desde la administración, desde el menú normal, podemos subir capas, pero no podemos eliminarlas, ¿no? Pues desde este menú avanzado, por ejemplo, sí que tenemos la opción de eliminar capas cuando entramos como administrador. Y luego una cosa muy interesante y que también vais a hacer en la práctica 5, que es personalizar un poco esto. Básicamente lo único que tenéis que hacer es cambiar un color de fondo y añadir aquí un logo de gabinete de emergencias, ¿no? Para ver un poco las opciones de personalización. Eso en la práctica lo haréis de una manera, directamente a través de los ficheros de configuración, pero eso también se puede hacer, y se puede hacer de manera más avanzada desde aquí, ¿vale? Vamos al apartado de temas, que está... Temas. Ay. Vale. Aquí, que no lo veía. GeoNode Themes Library, y aquí hay una parte de temas en la que podemos personalizar toda la interfaz. Vale. Tengo aquí yo creado uno, sería añadir un nuevo tema. Lo voy a abrir, yo tengo aquí uno creado, entonces aquí básicamente podéis cambiar todo lo que se ve aquí en la pantalla, colores, textos, imágenes, el logo, lo podéis personalizar a través de estos temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue subir un logo, subir una imagen de background, que sería para la zona esta de aquí, que aquí está ahora en rojo, una imagen de fondo, y luego personalizar los textos, personalizar colores de las diferentes partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos aquí, le decimos que este es el tema que queremos que esté habilitado, pues veréis que va a cambiar. Aquí recargamos y va a cambiar toda nuestra interfaz, ¿vale? Aquí, bueno, pues el logo de Unigis, el texto de máster profesional, etcétera, ¿vale? Los colores, veis que, bueno, también de la parte de abajo, de los menús, bueno, un poco
una personalización sigue siendo un ejemplo, pero bueno, una personalización un poco más grande que la que vais a ver simplemente en la práctica. Lógicamente, en la práctica se ve una manera de hacerlo. Aquí esto sería otra manera diferente de hacerlo también. Podéis utilizar cualquiera de las dos. Al final, como lo que tenéis que entregar es una captura de pantalla de vuestro GeoNode modificado, podéis utilizar cualquiera de los sistemas, ¿vale? En realidad, la manera más profesional, digamos, de hacerlo sería esto, sería creando un tema y aplicando aquí todos los cambios, ¿no? Lo otro que vemos en la práctica, pues eso es un ejemplo pequeño de cómo personalizar un poco GeoNode, pero bueno, que sepáis que hay muchas más opciones, ¿vale? Y eso, y la manera de aplicarlos, pues aquí podéis tener diferentes temas y aquí pues simplemente marcando cuál es el que está activado, pues se cambia toda la interfaz. Ahora lo desactivamos y volveremos otra vez pues al que teníamos de partida, como veis, ¿vale? Bien. Vale, luego, otra cosa que vais a ver en las prácticas es cómo enlazar las capas que habéis subido en la práctica 2 y las que tenéis que crear en la práctica 4, que están en el GeoServer, cómo enlazarlas desde aquí, desde GeoNode, ¿no? Capas. En la práctica se ve una manera de hacerlo, que es creando capas, lo que se llaman remote layers, ¿no? Capas remotas. GeoNode se puede utilizar como un cliente de servicios OGC, WMS, WFS, etcétera. Es decir, podéis añadir cualquier servicio WMS que esté operativo, cualquier servidor, lo podéis añadir y GeoNode cargaría las capas que estén en ese servicio, que es la manera que haréis en la práctica para conectar, ¿no? Aquí veis que hay 7 capas remotas que son justo las del GeoServer que estáis utilizando en las otras prácticas, ¿vale? Al hacerlo así, estas capas se pueden utilizar para crear mapas, pero como son capas que son remotas, digamos, que vienen de otro servicio, no se pueden personalizar como si las hubiésemos subido directamente al GeoServer, ¿vale? Para hacer eso, para digamos, decirle a GeoNode que las capas que están en ese GeoServer son capas propias realmente, y para que aparezcan aquí como vector layer o raster layer y se puedan personalizar, editar y hacer cosas con ellas, nos tenemos que ir a las herramientas de la línea de comandos, ¿vale? Vale. En GeoNode, como es una aplicación Django, por defecto, Django tiene un sistema tiene un par de comandos con los que podemos hacer cosas a través de la línea de comandos, ¿vale? Y en particular, en el caso de GeoNode, pues se han incluido un par de opciones dentro de esos comandos para hacer cosas con las capas, ¿no? Actualizar capas o incluso también vamos a ver el ejemplo de subir capas. Vale, entonces, para hacer eso, el comando sería, esto lo tenéis en el documento que os subiré en PDF de resumen del webinar, está todo esto explicado, ¿vale? Básicamente, bueno, sudo para ejecutarlo como superusuario. Con opción "-u", en realidad lo que le estamos diciendo es que queremos que se ejecute el comando como si fuésemos este usuario, www-data, que es un usuario
especial de Linux. Normalmente se utiliza este usuario para trabajar con todos los servicios web. Este usuario es un usuario especial que tiene permiso sobre los servicios web del equipo, ¿no? Entonces, lo que le decimos es que ejecute el comando como si fuésemos ese usuario. El comando es manage.pi, ¿vale? Esto es lo que viene por defecto con Django. Y ahora tendríamos una opción específica de GeoNode que es Update Layers, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que coja las capas que están en el GeoServer que está conectado, pero que la interfaz de Django no sabe que están ahí, pues decirle que actualice y que importe, digamos, esas capas para poder utilizarlas, ¿vale? Luego, con la opción "-w" le podemos pasar un workspace específico del GeoServer. Sabéis por la práctica 2 que hemos creado un workspace en GeoServer que se llama Emergencias, que es donde estamos creando nuestras capas. Entonces, de esta manera importamos solo esas capas, ¿vale? Si no, le pasamos esta opción, lo que haría sería actualizar todas las capas que están en el GeoServer. Y por último, sería pasarle el fichero de configuración con la opción esta settings, le pasamos el fichero de configuración, el que hemos visto antes, el local.settings, que es para que sepa a qué GeoServer se tiene que conectar para hacer esto, ¿no? Aquí tenemos un alias. En lugar de pasarle toda la ruta al fichero que hemos visto antes, tenemos configurado un alias. Esto viene por defecto con los GeoLive y le podemos pasar directamente este alias que es geonode.localseries. ¿Vale? Esto sería lo mismo que pasarle todo el directorio, USR, lib, tal, donde estaba el fichero. ¿Vale? Si ejecutamos esto, bueno, ahora va a tardar un rato, pero bueno, básicamente lo que hace es eso, revisar en el GeoServer las capas que hay dentro del workspace de emergencias y traerlas no traerlas porque seguirán estando en el GeoServer, ¿no? Pero digamos que GeoNode sepa que están ahí y que son capas sobre las que los usuarios pueden trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya nos dice que encontró 6 capas, que son las que están dentro de ese workspace, y lo que haría sería, pues bueno, empezar a trabajar para importarlas, ¿vale? Bueno, como esto le va a llevar un rato, lo voy a parar. Pero bueno, básicamente sería eso. El resultado final que tendríamos aquí es que tendríamos las capas añadidas aquí a nuestro listado de capas, pero ya no estarían como capas remotas, sino que serían ya capas sobre las que podemos trabajar directamente. Vale. Y luego, el otro comando interesante es para añadir capas. Si nos vamos aquí, y esto lo haréis en la práctica, añadir una capa, pues nada, aquí tenéis la opción de añadir, cogéis los ficheros los ficheros de la capa, lo añadís aquí, le dais a subir y ya está, ¿no? Sube la capa a GeoNode, que en realidad lo que haría sería subir la capa a la base de datos, publicarla a través de GeoServer y conectarla con la interfaz de GeoNode y ya estaría aquí como una capa más, ¿no? Vale, imaginaos que esto en la práctica es muy fácil porque simplemente subimos una capa de ejemplo, pero imaginaos que esto es un GeoNode de una organización importante y tenéis que subir 30 o 40 capas. Pues hacerlo una a una es tedioso y es un rollo, ¿no? Entonces, para eso tenemos también una opción de línea de comandos para hacer esto. Vale. Yo tengo aquí un ejemplo con 3 capas, ¿vale? Vamos a subir 3 capas.
El proceso es el mismo para 3 que para 30, pero bueno, para no estar aquí media hora viendo cómo suben capas. Tengo aquí 3 capas de límites administrativos de Galicia, municipios, provincias y la delimitación general de la comunidad. Les he dado unos estilos. Estos estilos los he guardado los he exportado como fichero SLD. Y tengo todo eso en una carpeta. Esto está en descargas, Geonode Workshop, ¿vale? Aquí tengo las 3 capas, en este caso en Shape, con sus correspondientes ficheros. Y además, pues para cada capa tengo un SLD que se llama igual que el fichero Shape, donde tengo los estilos que he creado con GeoServer, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo subir directamente todo lo que está dentro de este directorio a Geonode y que además no suba solo las capas, sino que también suba ya los estilos que tengo aquí definidos en este caso con QGIS. Vale. Vale. En este caso el comando sería muy parecido al anterior. Coger la chuleta porque no me lo sé de memoria. Vale. Y sería igual que antes, sudo, lo hacemos con el usuario www.data, comando igual que antes manage PI. Ahora sería la opción import layers. Le vamos a dar la opción -v de verbose, que significa que, bueno, cuánto queremos cuánta información queremos que nos dé por pantalla. Le vamos a poner 3, que es lo máximo, para que nos dé todos los mensajes de lo que está haciendo. Como antes, le pasamos el alias para nuestro fichero de configuración. Y por último, le pasamos la carpeta donde están todas estas capas, ¿vale? Descargas. No, vale. Aquí habría muchas más opciones. Podríamos pasarle opciones para que nos las cree dentro de un usuario particular. Vale. Aquí. Vale. Sí. Vale, está bien, sí. Sí. Por eso. Por layers. Vale. Bueno, cosas del directo. No está detectando las capas por alguna razón. Vale.
Bueno, no sé qué está pasando ahora mismo. Debería, el comando está bien. Espera, a ver si están... si están creadas. No, no están creadas. Vale. Bueno, si os parece... porque no sé exactamente qué está fallando, pero bueno... luego, si queréis, os subo un vídeo para no estar aquí parados. Os subo un vídeo y del proceso, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Básicamente, lo que haría sería eso. Básicamente es recorrer el directorio donde están las capas, las subiría a Geonode y... es un problema con las capas. La subiría a Geonode y subiría también los ficheros, ¿vale? Voy a probar a hacerlo desde aquí, pero sería lo mismo, ¿no? Pero joder, una prueba. Vale. Aquí básicamente lo mismo. Estoy subiendo una capa, los ficheros del shape y además el SLD con el estilo. Vale. Y nada, aquí lo que hace pues, es lo mismo que, en realidad lo mismo que haría el comando, que sería hacer lo mismo, pero por cada una de las capas que está en el directorio. Ya digo, no sé exactamente ahora, no se me ocurre qué puede estar pasando, pero bueno, eso, después os subo un vídeo para que lo veáis funcionando, pero bueno, básicamente sería eso, sería subirlas de manera automática para no tener que andar aquí con la interfaz una a una y demás, ¿no? Y con el plus de que podéis crear ficheros SLD para que también suba los estilos, ¿vale? Vale. Y aquí. Bueno, eso sigue ahí funcionando. Vale. Y luego, otra cosa que os quería enseñar así por encima, y así ya terminamos y dejamos un huequecillo para dudas, tanto del webinar como en general de las prácticas. Vale, está ahí terminando de subir. Vale, layers. Por ejemplo. Vale. Como os decía, Geonode no es un GIS, ¿vale? Esta es una herramienta más pensada para eso, pues para crear un pequeño geoportal y poder compartir información a través de la web y tanto capas como mapas específicos. Pero sí que tiene algunas herramientas de edición para poder hacer cosas directamente sobre las capas. Tenemos metadatos. Nosotros, por ejemplo, en las prácticas estamos utilizando GeoNetwork como herramienta de metadatos, y ya visteis que en el fichero de configuración se podía conectar Geonode con GeoNetwork para que los metadatos provengan de ahí, pero en caso de querer prescindir de GeoNetwork, tiene su propia herramienta de metadatos. Tiene un wizard con el que podéis, un asistente, con el que podéis crear los metadatos directamente aquí para cada capa, o incluso podéis, podéis subir un fichero de metadatos, como hicimos en la práctica 2,
fichero de XML con los metadatos también lo podéis subir. Y tenemos también una parte de estilos, ¿vale? También podemos subir estilos directamente en SLD, fichero SLD, por ejemplo, exportado desde QGIS o creado de otra manera. Lo podemos subir aquí para una capa, podemos configurar, podemos tener varios estilos para una misma capa subidos y luego podemos elegir en cuál queremos utilizar. Y luego también aquí podemos crearlos, ¿vale? Podemos crear estilos, podemos modificarlos con un pequeño asistente que, bueno, nos permite hacer algunas cosas. No tan avanzado como un GIS, pero bueno, sí que podemos hacer cosas, ¿vale? Vale, esto ya acabó. Esta es la capa que subimos ahora a mano. Vale, vamos a verla. Y nada, aquí eso, pues una capa con un SLD, un estilo creado en SLD. Le damos a editar y podríamos hacer cambios directamente aquí sobre el estilo, ¿vale? Y mientras por aquí tenemos la capa que acabamos de subir, vamos a ir abriendo. Vale, este es el estilo en SLD y aquí cambiamos, eso lo podemos editar directamente con SLD o podemos cambiar a un editor visual y aquí pues podemos hacer cosas, pues, color de relleno, borde, vale, ancho del borde y luego aquí pues bueno, podemos incluso etiquetar por alguno de los campos que tenga la capa, crear filtros, bueno, ya digo, no es tan avanzado como las cosas que podemos hacer con un GIS, pero bueno, podemos darle a ciertos estilos y modificar ciertos estilos de una capa. Vale, esta es la que subimos. Ya veis que al pasarle también el fichero SLD, pues ya lo cogió directamente. Vale, y ya está. Y ya está la capa subida con el estilo. El comando lo que haría pues sería lo mismo, subir el resto de capas de la misma manera. Todas las que estén dentro de ese directorio de manera automática. Vale. Y nada, si cargas, os enseño también que, bueno, tiene también una parte para ver los datos de la capa. Vale, esta sería esta sería la capa con su estilo. Aquí, bueno, opciones varias para hacer consultas y demás. Y aquí, bueno, pues consultar también toda la información de la capa. Vale. Vale, pues eso sería más o menos todo. Eso, aquí en el fichero, en el PDF que os subiré, tenéis un poco el resumen de todo esto y alguna cosa mayores que nos vamos a meter ya porque si no ya nos quedamos sin tiempo. Vale, también lo podéis conectar desde QGIS. Si tenéis, hay una opción directamente en QGIS para conectar con un GeoNode, ¿vale? Algo similar a conectar con un servidor de WMS o de WFS, pero directamente conectar con un GeoNode, sabiendo la URL, pues se puede conectar directamente y se pueden visualizar desde ahí las capas y hacer ciertas cosas desde QGIS. Vale. Nada, hasta aquí. Como digo, me queda pendiente subiros el documento este y nada, grabaré un pequeño vídeo cuando descubra qué estaba pasando aquí con el comando este.
grabo un pequeño vídeo y os lo subo también para que lo tengáis. Y nada, ahora eso, si tenemos 10 minutillos, si queréis hacer consultas sobre el webinar o de las prácticas en general, pues podéis aprovechar. Dejad de compartir para ver esto. Vale. Y ya está. No sé, Pablo, si tienes alguna duda. Yo de momento no muchas, porque mi principal problema es hacer que me funcione la máquina virtual. Entonces hoy hice un pequeño formateo a ver si consigo que funcione y ya a partir de ahí tendré más dudas seguramente. Entonces vale. La máquina virtual, ¿tienes, o sea, qué problema tienes exactamente? Pues no te sé decir realmente, pero no conseguía que me funcionase bien. Así que o algo estuve haciendo mal, mi ordenador en general va regular, así que eso. Esta mañana lo que he estado haciendo ha sido formateándolo y a ver si consigo que me funcione.